Bien, muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Lima, Perú, en el estudio Sousa y Nakazaki, y esta vez tenemos el honor y privilegio de tener como entrevistado al doctor César Augusto Nakazaki Servión. Doctor Nakazaki, buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad que nos brinda. A ti por la oportunidad, Jerry, de saludarte nuevamente y poder conversar a través de esta oportunidad que me das con los colegas de Bolivia y sobre todo con los queridos alumnos de Derecho. ¿Cómo nace en el doctor César Nakazaki su pasión por el derecho? Si nos podría transitar y comentar su niñez y su formación universitaria. Yo soy hijo de un médico pediatra, entonces lo primero que sería un elemento para mí inicial es la vocación de servicio de mi padre. Él era un pediatra muy querido, muy reconocido en el norte del Perú, y todas las noches suena el teléfono en la casa de un pediatra y yo siempre me decía, cuando mi papá le dirá a mi mamá, dile que no estoy. Y mi papá nunca dijo que no estaba. Entonces fue lo primero que me movió. Luego, él tuvo un gran ascendente sobre mí y cuando se dio cuenta que no tenía vocación para médico, me dijo algo que me marcó mucho. Me dijo, tú debes ser abogado. Entonces, si mi papá me lo decía, eso me motivaba en algo, pero confieso que ingresé al derecho ciego. Un par de buenas películas de Paul Newman quizás me habían orientado lo que era el abogado, pero no había más. En mi familia no había grandes problemas legales que a veces motivan a que surjan grandes abogados. Yo no tuve esas experiencias. Llego a mis 2 primeros años de derecho memorizando igualito que el colegio, que un día sabemos todos los presidentes del Perú y ahora no nos acordamos de ninguno. Pero ya ingresado en la Universidad de Lima, conozco a José Antonio Santos Quinquisona, mi padre intelectual, y él sí me da un sentido a la abogacía. La abogacía, el escudo del ser humano en el momento más dramático de su vida, porque más grave que la enfermedad, a mi modo de ver, es el drama penal. Entonces, eso es lo que va marcando mi vocación por el derecho, por la abogacía y concretamente por el derecho penal. Bien, también es reconocido en su amplia trayectoria litigante por haber sido y en la actualidad ser abogado de más de 2 o 3 expresidentes del Perú. ¿Cuál es la experiencia que le ha dejado particularmente, iremos en un primer punto, la defensa del expresidente Alberto Fujimori y luego los otros expresidentes que en la actualidad defienden? Para compartirlo con nuestros amigos en Bolivia, Jorge Basadre es el autor del libro de historia del Perú más importante de todos los tiempos. Él escribe la historia de la República del Perú, la era republicana, y elogia como el abogado más importante a Alfonso Benavides Loredo, a quien yo le dediqué mi defensa, porque él fue el abogado del expresidente Leguía, que sería el único antecedente al caso del presidente Fujimori. Entonces fue un gran abogado, pone Basadre, que acabó su carrera con el caso del expresidente Leguía. Incluso terminó preso. Entonces muchos me preguntaban si me iba a pasar lo mismo. Bueno, no acabé con el caso del presidente Fujimori, el único tema es que no fui preso, gracias a Dios, pero ese era el tema. Entonces, en el caso del expresidente Fujimori, fue la culminación. Yo tengo 3 grandes etapas. Defiendo la justicia antiterrorista, defiendo mucho procesado por terrorismo, gratuitamente, porque el sacerdote encargado del penal me convoca. Yo tuve más de 100 defensas de procesado por terrorismo en una época de una justicia antiterrorista que ser universitario, ser campesino era ser terrorista. Entonces, esa primera experiencia luego me lleva a un segundo momento que es la llamada, yo le llamo el primer capítulo de la justicia anticorrupción, donde está vinculado el expresidente Fujimori y todos, o la gran mayoría de las autoridades de su gobierno. Entonces lo que me permite es que a través de defender comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ministros, congresistas de su régimen, termino defendiéndolo a él y participando en el caso que denominan en el Perú el caso más importante de la historia de la justicia penal peruana, donde me lleva a 2 grandes retos. Número 1, que a nadie en la universidad le enseñan a ser abogado de un presidente, eso hay que irlo descubriendo. Y gracias a Dios para mí no era muy difícil porque casi todo lo que he hecho lo he tenido que inventar y luego buscar en el libro. Pero normalmente casi todas mis defensas... A mí se burlaban mucho en la universidad porque cuando teníamos que llevar proyectos de contratos y proyectos de escritos, el mío era el peor.
pero no por ser bruto, no voy a hablar mis notas para no ser soberbio, pero lo cierto es que yo lo inventaba, no me gustaba copiarme, nunca me gustó copiarme de nadie. Entonces tuve que innovar, y lo que sí me sirvió es que mi maestro, el doctor Santos Quiquisola, me llevó a lo que yo llamo una visión integral del derecho. Tenía 3 años practicando con él y veía juicios de nulidad de acto jurídico, resolución de contrato, nulidad de testamento, y no veía nada de penal. Entonces me acerco donde mi maestro y le digo, tan burro soy que no puedo ver pero ni un caso de lesiones. No, me dijo, hijo, yo no quiero que seas tuerto, quiero que aprendas a ver con los 2 ojos. Y en el penalista es vital, porque si vas a defender a un médico tienes que saber medicina, a un ingeniero de puentes tienes que saber de ingeniería, y qué decir, para hablar de delitos tributarios, delitos laborales, laboral. Entonces, una visión integral del derecho me permitió entender en el caso del presidente Fujimori cómo funciona el sistema de defensa nacional y poder sostener que en el Perú jamás hubo una guerra sucia, sino más bien lo que hubo fueron defectos de ejecución de una política subversiva. Y pongo un ejemplo muy concreto. En el Perú el 70% de niños no tiene capacidad de comprensión de lectura ni razonamiento matemático. ¿Eso significa que el ministro de Educación quiere que los peruanos sean burros? No. Lo que pasa es que un país que se está construyendo, los defectos de ejecución de las políticas generan a veces mucho daño, pero eso no significa que haya una política de destrucción. Entonces fueron muchas las experiencias que me llevaron a que, en el caso del presidente Fujimori, bueno, con la medida de mis posibilidades, pues haga mis mejores esfuerzos por enfrentar otra tercera enseñanza, un juicio jurídico, un juicio político, un juicio mediático, un juicio histórico, a la vez, que es donde, y en los 4, tú como abogado tienes que defender. Bien, particularmente en Europa se ha dado una división muy notoria entre el abogado litigante y entre el profesor o académico universitario. Sin embargo, hemos advertido de los artículos que ha publicado, de los libros que ha publicado, que usted perfectamente ha sabido combinar en el ejercicio de la abogacía penal la teoría con la práctica. De hecho, que en sus defensas y en sus alegatos muchísimas veces ha citado la doctrina dominante. ¿Cuál sería la recomendación y cómo en particular ha llegado a desarrollar esa perfecta combinación, esa razonable combinación de teoría y práctica? Comencé siendo profesor, estando en el 10º ciclo de Derecho. Soy el primer profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y enseñar solo siendo profesor, solo siendo un teórico, y luego regresar a enseñar siendo abogado, una cosa es que tú aprendas la legítima defensa en un libro, y otra cosa es que tú en la realidad tengas que pelear con carne, hueso y uñas por llegar a concretar que un juez reconozca la legítima defensa. Es imposible solo ser un teórico si tú no ves si no funcionan o no las instituciones. Yo por eso creo en una visión funcional, pero no es la funcional de Jacobs, no. Yo creo que el derecho, para poderlo entender y aplicarlo, hay que verlo en la realidad. Lo que Garrides, un gran profesor de derecho mercantil, decía: el derecho vivo. Solamente entendiendo el derecho vivo, o sea, si tú quieres entender la garantía de la imparcialidad, tienes que ver si un juez es capaz de ser imparcial en un proceso. Si tú quieres saber si existe el habeas corpus y en realidad garantiza la libertad, tienes que verlo funcionando. Por eso es que eso de la teoría y la práctica para mí no es una opción. Es como en un futbolista. ¿De qué sirve que seas un buen futbolista en la pizarra si no haces ningún gol? ¿O que qué sirve que seas un guerrero en West Point, pero en la guerra al primer balazo salgas corriendo? Entonces, para mí son como cuerpo y espíritu. El cuerpo y el espíritu no se pueden separar, la teoría y la práctica no se pueden separar. Si eres un teórico puro, serás un inspirado, pero nunca sabrás si eso es realidad. Y si pretendes construirte solo desde la práctica, de repente serás intuitivo, pero el derecho no se aprende con intuiciones. Son dos partes de un mismo componente. Bien, pasando a un problema capital, creo que en todo el contexto latinoamericano, que es el abuso de la prisión preventiva, la detención preventiva. En Bolivia tenemos
poco más del 86% de presos preventivos, tenemos un estándar altísimo. ¿Cuál piensa que es la causal más importante de este abuso de la prisión preventiva? Tomando en cuenta además que he visto en Legisp un encontrón que usted hubiese tenido con unos miembros de un tribunal de una sala de apelaciones, si la memoria no me falla, donde el doctor García Belaúnde, el padre del derecho constitucional, como usted lo manifestó, hace una alusión respecto a una tendencia de jueces carceleros, ¿no? ¿Cuáles serían esas causales que usted encuentra del abuso de la prisión preventiva? Resumiéndolas, una psicosociológica. Los poderes judiciales en muchas partes del mundo y sobre todo el regional están deslegitimados. La gente no cree en el derecho, no cree que la justicia puede ser realidad y por tanto no creen en las autoridades, en los jueces y fiscales, y no creen en los abogados. Yo nunca celebro el Día del Abogado, a mí me siento solito a reflexionar qué nos pasa. Habiendo sido nosotros reconocidos por la sociedad como doctores, porque la sociedad nos estimó mucho un tiempo, hoy día no estamos a la altura de eso. Entonces, ¿qué pasa? Como el sistema de justicia no tiene legitimidad, tiene que demostrarle a la sociedad que hace justicia y le inventa un valium social, un calmante social. ¿Cómo calmaba Nerón al pueblo romano? Le ponía cristianos y leones. La gente dice, inseguridad, no me protege. ¿Cómo te protejo? Todos a la cárcel. Entonces, este efecto que yo llamo psicológico, sociológico, de la prisión preventiva como un valium, como un calmante social, es una razón. Otra razón es la precariedad de la independencia y la imparcialidad judicial. El gran problema de la justicia en la región no es la corrupción, porque ni todos son corruptos, ni todos los casos se puede corromper, ni todos tienen plata para corromper. El gran mal de la justicia es que el juez no es independiente y no es imparcial. No es independiente significa que no puede tener el valor suficiente para enfrentar las presiones, o porque el sistema no le garantiza que puede enfrentar a las presiones. En el Perú, tú revisas los pocos jueces y fiscales que dan la razón al procesado emblemático o mediático. O los votan, o sus carreras acaban. Y la imparcialidad. Para quebrar la imparcialidad, como conversábamos antes de esta entrevista, basta tenerle asco al procesado. ¿Qué juez has visto tú en la región que diga, me inhibo porque yo siento asco por el procesado, le tengo cólera? Y como le tengo cólera, no le puedo garantizar justicia. Entonces yo te diría que esos dos grandes problemas, la necesidad de legitimarse equivocadamente en los sistemas de justicia a través de la prisión preventiva con la sociedad, y lo segundo, que como no hay independencia y no hay imparcialidad, el juez, pensando en su trabajo o dejándose gobernar por sus prejuicios, hace que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción, como establecen las constituciones de nuestros países o los tratados sobre derechos humanos. Excelente. Usted tiene un artículo publicado en su libro, El Derecho Penal y Procesal Penal desde la perspectiva del abogado litigante, que son, si la memoria no me falla, medidas para la recuperación de la libertad. En Bolivia, haciendo cita a ese artículo, tenemos un problema capital, independientemente de lo que usted manifiesta de las causales que he identificado, y es que cuando se trata de una audiencia cautelar, el fiscal formaliza una imputación y un pedido de detención preventiva. Y cuando se va a esa audiencia de imputación formal y el abogado de la defensa levanta la mano y va a hacer la defensa penal correspondiente y pide demostrar de que no existe los suficientes elementos de convicción que acrediten que es autor o partícipe de un hecho punible, el juez, y esto es una cuestión ya tradicional en todo el sistema judicial boliviano, el juez penal le dice que las cuestiones de tipicidad o de teoría del delito no van a ser debatidas en la audiencia de medidas cautelares porque eso está reservado al juicio oral.
En mi opinión, equivocadísima está esa posición, es totalmente arbitraria, violatoria al principio de legalidad, presunción de inocencia, garantía del derecho a la defensa. Esa determinación, llamémoslo así, de ignorancia jurídica, ha sido la que ha sobrepoblado las cárceles, en buena medida, porque si no se va a discutir cuestiones de relevancia del delito, de adecuación del hecho típico, pues tendríamos un sistema, digo yo, casi de justicia indígena originaria campesina, sería aplicación de la mera costumbre. Ahora bien, lo que a mí me interesaría es que qué nos puede manifestar de los estándares de sospecha grave, sospecha relevante, sospecha suficiente, y cómo se trata en Perú este momento procesal de la audiencia de medidas cautelares. ¿Es posible la discusión de todas las categorías del delito? ¿Es posible discutir la faz negativa de los elementos constitutivos del delito o no es posible? Comparto plenamente tu posición y es un problema que hemos tenido hasta hace cierto tiempo. Hasta hace cierto tiempo los jueces decían que no se podía revisar la imputación necesaria o no se podía tratar temas de tipicidad e incluso citaban mal a la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema, y creo que ahí está el gran error, punto de partida número 1. En toda teoría cautelar y por tanto en toda medida cautelar, por tanto no necesito revisar todos los códigos procesales, la medida cautelar es verosimilitud del derecho y peligro en la demora. En el caso de la prisión preventiva, hoy se llama sospecha fuerte o sospecha grave, que es el estándar probatorio que hay que alcanzar. El estándar probatorio, cuando yo entro a estos temas que gracias a Dios hoy ya están totalmente aclarados en el último acuerdo plenario que ha hecho la Corte Suprema, una teoría muy rica que recomiendo sobre el tema de la prisión preventiva, yo planteaba lo siguiente: prueba suficiente, sospecha fuerte o sospecha grave, ¿es una operación probatoria, sí o no? Es una operación probatoria, correcto. Si es una operación probatoria, tiene que haber un tema de prueba. Y si tiene que haber un tema de prueba, ¿cuál es el tema de prueba? La imputación penal, la atribución de un delito a una persona. Entonces, si se trata de una imputación penal y yo voy a discutir, no puede alcanzarse el estándar probatorio de sospecha fuerte porque está mal formulado el tema de prueba, yo estoy discutiendo imputación necesaria, pero hay que advertirle al juez para qué. No estoy discutiendo en la audiencia de prisión preventiva la falta de imputación necesaria para que tú acabes el caso, porque para eso existe la tutela de derecho. Yo estoy discutiendo la imputación necesaria para que entiendas que no hay tema de prueba. Si no hay tema de prueba, ¿qué va a probar el fiscal? Lo mismo desde la tipicidad. Si es un tema de prueba de cohecho pasivo, yo tengo derecho a verificar para efecto del estándar de prueba si es que se ha acreditado o no, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué es lo que se atribuye? Que tú contrataste al juez supremo para que el juez supremo penal te patrocine en un amparo. Ya, ok. Eso no sería cohecho, porque yo tengo que sobornar al juez para que en el proceso viole la ley. Pero si yo contrato un juez penal de la Corte Suprema para que sea mi asesor constitucional, esa es una infracción administrativa, eso no es un delito. No estoy pidiendo que extingan la acción penal. Lo que estoy diciendo es, el tema de prueba no permite alcanzar el estándar de sospecha fuerte o grave. Entonces creo que le diría a los amigos, no confundan por qué discuto tipicidad o por qué discuto imputación necesaria, sino para qué. Si yo en una audiencia de prisión preventiva pretendiera que se extinga la acción penal, el juez con razón me diría, loco, para eso tienes una excepción. Estos temas de imputación necesaria y de atipicidad o de la faz negativa del delito es para discutir el tema de prueba, el estándar de prueba. Si lo llevas por ahí, así lo fueron recogiendo en el Perú y hoy contento estoy que ya lo tienen consolidado. Entonces el problema no era si se puede o no discutir, sino para qué. Eso en cuanto al tema del estándar de prueba. Y algo que es muy importante, nuestra Corte Suprema
al establecer el estándar de hoy que se llama sospecha fuerte o sospecha grave, lo ha definido como casi culpable o, más bonito todavía, culpable provisional. El estándar de prueba, los elementos de convicción tienen que llegar a tal nivel que el juez diga esto: si estos testigos, estos documentos, estos indicios, la defensa no los logra destruir más adelante, lo van a condenar. Lo van a condenar. Porque nosotros arrancamos sospecha inicial para una investigación preliminar anterior al proceso. Sospecha relevante para abrir proceso penal, lo que antes llamábamos causa probable. Sospecha suficiente para acusar y para llevarte a juicio oral. La sospecha fuerte es para la prisión preventiva. O sea, el nivel probatorio o estándar probatorio que hay que alcanzar en el Perú para que haya prisión preventiva es más alto que el que para acusar y llevar a juicio. La fiscalía ha llorado, se ha arañado, ha querido que retrocedamos en esta doctrina, pero no ha podido. Eso es lo que puedo reflexionar sobre este tema. Bien, en septiembre del año pasado se llevó a cabo un Congreso Mundial de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología. Allí, por razones de trabajo, su persona no pudo asistir personalmente. Sin embargo, envió una videoconferencia relativa al tratamiento jurídico penal y a la interpretación constitucional y convencional que se le debería hacer al instituto de la excepción de falta de acción, que en Perú se conoce como excepción de improcedencia de acción, si la memoria también no me falla. Es correcto. Allí hizo una particular interpretación, digo particular en el sentido de que toda la teoría o los doctrinarios del proceso penal boliviano habían dado proporcionado como naturaleza jurídica a la excepción de falta de acción una naturaleza meramente procesal, de cuestionar la legitimación de la víctima o si hay algún defecto en el proceso, en el procedimiento penal. Si nos podría decir cuál sería la importancia de concebir a la excepción de falta de acción como un mecanismo en el cual se puede atacar a la acción penal sustantiva misma y que se pueda atacar a los elementos constitutivos del tipo penal. Me gusta mucho un libro procesal penal español, el autor es Ramos Méndez, sí, Ramos Méndez o Méndez Ramos, pero el título me apasiona mucho: Lectura constitucional de la norma procesal penal. En su libro le llama Lecturas constitucionales, tiene varias ediciones. Entonces, como en los Estados Unidos, un juez lo primero que pregunta antes de... La primera pregunta que hace un juez en un caso es ¿qué dice la Constitución? Si hacemos nosotros lecturas constitucionales del proceso penal, porque hoy el máximo esfuerzo del Estado constitucional es haber llevado las garantías del proceso a rango constitucional. Una garantía penal que tiene también un aspecto procesal es la garantía de la legalidad penal. Entonces, cuando tú vas a interpretar las normas relativas a la excepción, o sea, las causas que permiten extinguir la acción penal, en cristiano, que permiten establecer cuando indebidamente se procesa a un ser humano, entonces, a partir de esta garantía de legalidad penal, tú le das a la excepción de falta de acción todo el alcance. O sea, la excepción de falta de acción, ¿para qué es? Para establecer aquellos casos claros donde se está procesando a una persona por un hecho que la ley no permitiría. Entonces, la pregunta la extiendes, o la segunda pregunta es: ¿qué hechos la ley no permite que sean materia de proceso penal? Los hechos que no son delito. ¿Y cuáles son los hechos que no son delito y que no requieren el análisis de inocente o culpable? Los casos de faz negativa de tipicidad, de faz negativa de antijuricidad y de faz negativa de la culpabilidad. Entonces, desde el principio que hoy es reconocido como un derecho humano a la legalidad penal, a solo ser sometido a un proceso penal por un hecho que diga la ley penal, lleva a que la excepción se extienda en todo su ámbito. Incluso cuando se discute, no,
pero eso requeriría cierta actividad de prueba. Es verdad, pero los procedimientos de excepción admiten cierta etapa de prueba. Yo lo reduciría más o menos así. En materia del amparo, hay veces que se dice, podría violarse un derecho fundamental, pero la complejidad probatoria para demostrar la violación de ese derecho fundamental hace que yo no lo pueda tratar en un amparo. Ándate un proceso más amplio para ver la violación de tu derecho. Yo lo trabajaría también así. Si es claro que el hecho no es delito, basta una actividad probatoria pequeña, propia de un incidente, o de la lectura misma de la imputación, se establece que el hecho no es delito, tienes constitucional y convencionalmente que acabarlo vía excepción. Si tienes que trabajarlo más porque la legítima defensa hay que demostrarlo un poco más, porque el estado de necesidad es culpante, hay que trabajarlo un poco más, como estrategia de defensa, ¿para qué vas a quemar tu argumento? No lo trabajes como excepción y desarrollalo para más adelante. ¿No? Eso es lo que podría comentar sobre este tema. Bien, justamente sobre este tema. El Código Procesal Penal boliviano, que data de 25 de marzo de 1999, establece esta excepción de falta de acción. Sin embargo, como manifestaba anteriormente, todos los procesalistas o quienes han teorizado sobre el proceso penal le han dado la cualidad meramente procesal. Y el argumento jurisprudencial además ha sido que todas estas cuestiones de tipicidad, antijulicidad, culpabilidad y su faz negativa deben en puridad discutirse en el juicio oral. ¿Considera entonces usted un despropósito el no trabajar con la excepción de falta de acción en esos ámbitos? Haciendo recuerdo, porque me enviaste mucho material que me permitió atreverme a reflexionar sobre el derecho hermano de Bolivia, encontré en la Constitución al principio de legalidad, si mi memoria no me falla, y obviamente está en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la Constitución. Entonces sería inconstitucional y anticonvencional procesar penalmente a un ser humano por un hecho que evidentemente no es delito. Entonces, decir, voy a mantener la arbitrariedad para arreglarla en una etapa posterior del proceso, para eso eliminas el habeas corpus, pues, ¿no? Mejor te sigo torturando hasta que lleguemos a una etapa tal en que ya podamos revisar, no, pues la tortura es la tortura, tiene que acabar desde el primer día. Entonces la violación de los derechos humanos hay que acabarla cuanto antes. No hay una justificación salvo que no se esté entendiendo. Por eso digo, la única posibilidad de no solucionar la violación de un derecho fundamental inmediato es que no tengas la capacidad todavía de comprender la violación. Pero ni bien tú determinas que hay la violación del derecho humano, tienes que acabarlo. Yo, por ejemplo, sostengo que la prohibición de prueba ilícita no funciona en el habeas corpus. Podrá funcionar en todas las ramas, en todos los tipos de procesos, pero en el habeas corpus no. Y siempre pongo un ejemplo. Nos están torturando a los dos, Jerry, y tú tienes la suerte de escaparte porque eres más ágil, y te llevas la lista de torturados, y corres donde el juez de habeas corpus y le dices, están torturando también a Nagasaki. ¿Cómo has conseguido esa lista? Me la robé, prueba ilícita, que lo sigan torturando entonces. Es absurdo. La violación de un derecho fundamental se acaba ya. Si tú la demuestras al inicio, vía una excepción, y ojo, sostengo que hasta donde no existe el mecanismo lo inventas. Así como se dice en la doctrina universal de los derechos humanos, si no existe el recurso, lo creas. Igualito es acá. Si te están procesando por un hecho que manifiestamente no es delito y tienes una excepción, la extiendes. Y si no la tienes, la inventas. Bien, pasando a otro tema, harto importante, donde usted ha desplegado manifiesta defensa interesante, la colaboración eficaz. En nuestro país, en Bolivia particularmente, tenemos regulado al colaborar eficaz en la ley de sustancias controladas, exclusivamente. ¿Cuál es el tratamiento jurídico que se le ha dado al Perú a la colaboración eficaz? Y segundo, ¿cuál es el ámbito de corroboración para a los efectos de la validez de esa prueba y la valoración de esa prueba? La colaboración eficaz es una técnica muy importante, una herramienta muy importante para la justicia penal.
yo sí me decanto completamente de acuerdo con la colaboración eficaz, sobre todo en temas de criminalidad organizada, terrorismo, narcotráfico. ¿Por qué? Porque qué mejor fuente de información que el mismo delincuente. Así como dicen, el protagonista de la noticia es el que la tiene que narrar mejor, el delincuente conoce mejor que nadie el delito y puede cumplir los efectos de evitar nuevos delitos, descubrir otros delincuentes, recuperar lo que se ha afectado con el delito. O sea, el sistema de colaboración eficaz lo ratifico y lo fortalezco y lo aplaudo. El problema es su aplicación. Es como creo en la prisión preventiva, por supuesto. Yo no soy un abolicionista que no cree en la prisión preventiva. Yo creo en los medicamentos, creo en el antibiótico, pero no hay que abusar de él. Creo en la cirugía, pero no hay que abusar de ella. Igual en la colaboración eficaz. El problema del colaborador eficaz es el siguiente. Hay una primera declaración que es de un aspirante a colaboración eficaz. Al comienzo, en la justicia antiterrorista, con esa declaración de aspirante, se condenaba a las personas y se les encerraba 20, 30, 40 años. Por eso es que en el gobierno del presidente Fujimori se tuvo que reconocer la política de errores judiciales más grande de la historia, pero no le llamaron víctima de error judicial, sino indultos excepcionales o extraordinarios, para no reconocer, pero el supuesto era indebida condena. Luego se corrigió. Y luego se estableció que a mi modo de ver es lo correcto, viene el aspirante, se corrobora, como tú dices, la información, se le da su acuerdo de colaboración eficaz y en ejecución de ese acuerdo es testigo colaborador. Matilde Pinchi Pinchi, un personaje muy importante para condenar a todos los juicios de los casos vinculados al expresidente Fujimori. Matilde Pinchi Pinchi era una asesora o una ayudante de Vladimiro Montesinos Torres, el jefe del CIN, de facto del Perú. Cuando se creó el nuevo código y vino los casos de criminalidad organizada, volvimos a fallar. Se enviaba la declaración del colaborador testando el nombre. Ya. Luego se enviaba la declaración del colaborador con borrones, solo dejando algunas partes, o sea, no todas las respuestas, sino solo algunas. Llegó un momento determinado de mi querido cliente y amigo, el expresidente Kuczynski, su ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, maravillosa congresista, pésima ministra, saca una resolución donde reglamenta la colaboración eficaz y hoy día la transcripción, ni siquiera la declaración del aspirante, la transcripción que el fiscal hace de las partes más importantes de la declaración del colaborador, la ley ha habilitado que se utilice para prisión preventiva. Sin necesidad de firma absolutamente nada. Firma el fiscal. Solo la fiscal, no el colaborador. A mi tocayo César San Martín en una casación le he obligado a que reconozca que es testigo, como es evidente el colaborador, que la transcripción no es prueba documental, sino es prueba documentada. Pero dice, si el reglamento lo habilita, lo está admitiendo, cuando hay un conflicto entre la Constitución, el Código y ese reglamento. Pero lo cierto es que así se está aplicando en el Perú. Entonces, hay un primer error. No es el testimonio del colaborador el que lleva a la gente a la cárcel y Dios no quiera una condena. Por el momento solo tenemos prisiones preventivas. Y el otro problema que tú muy bien has marcado, que es el nivel de corroboración. El Código Procesal Penal tiene en el artículo 158 un artículo muy bonito. Dice, en caso de testigos sospechosos, los testigos sospechosos no bastan para condenar si no necesitan corroboración. Pero dentro de los testigos sospechosos hay que diferenciar el testigo delincuente, que es testimonio impropio, el testigo de la víctima, el testimonio indirecto o referencial y el testimonio del colaborador. El testimonio del colaborador, dentro de los testimonios sospechosos, es el que sí exige lo que yo llamo el máximo nivel de corroboración, que significa lo siguiente. Primero, que tú no lo puedes corroborar con otro testigo sospechoso. Un tuberculoso más un tuberculoso más un tuberculoso no hacen un sano, hacen un tuberculoso. Entonces igual,
testigo sospechoso, más testigo sospechoso, más testigo sospechoso y 1 millón de testigos sospechosos, jamás hará culpabilidad más allá de toda duda razonable. Lo que antiguamente yo llamaba probabilidad más probabilidad más probabilidad más probabilidad, certeza no, probabilidad. Entonces, la primera exigencia de este máximo nivel de corroboración, no hay corroboración entre testigos sospechosos. La prueba sospechosa necesita una prueba sana que la corrobore, primer tema. Segundo tema, ¿qué se corrobora? Los hechos periféricos, que Barata almorzó con Toledo, no, porque el delito no es que Barata almorzó con Toledo. Lo que tú tienes que corroborar son los hechos nucleares, esto es, los hechos típicos. Si tú quieres condenar con el testimonio de Barata que dice que le entregó a Nadine Heredia plata, tú necesitas una prueba sana, prueba documental, que acredite una operación estructurada que le llegó dinero a Nadine Heredia. Porque ya la prueba documental ya vale por sí misma. Entonces, conclusión, nivel de corroboración del testigo colaborador. Y las razones, ¿por qué? ¿Por qué es delincuente? ¿Por qué es anónimo? Porque no sé cómo se llama. Y porque no puedo contradecirlo, no lo puedo contrainterrogar. En audiencia de prisión preventiva no me dejan contrainterrogarlo, solo me mandan el papelito que te comento. Entonces, frente a si es delincuente, si es anónimo y tengo limitaciones para la contradicción, la corroboración máxima que comento, que significa 2 elementos. 1, no se corrobora con prueba sospechosa. Y 2, ¿qué corroboro? ¿Hechos periféricos? No, el hecho nuclear. ¿Y cuál es el hecho nuclear? El hecho típico. Uno de los elementos del tipo, uno de los hechos constitutivos del delito, tiene que ser corroborado con una prueba sana para que el testigo sospechoso o colaborador pueda sustentar o un auto de prisión preventiva o una sentencia condenatoria. Bien, recuerdo que el año 2016 había asistido a un par de clases de usted sí, me acuerdo, Derecho claro. Penal Parte General en la Universidad de Lima, y donde casualmente estaba enseñando la imputación objetiva, pero me parece desde una perspectiva diferente, porque daba caso y además lo aplicaba al proceso penal. Creo que esta pregunta va a ser muy importante tanto para alumnos como para profesores. ¿Cómo hacer que este derecho penal, que a veces suena un poco vacío, complicado por su terminología, incluso con ideas abstractas o aplicables metafísicamente, no en la realidad, pueda aplicarse al proceso penal? En otras palabras, ¿cómo hacer que la teoría del delito y la dogmática penal sea una cuestión seductora y atrayente para los estudiantes? ¿Y cuál sería en ese marco el desafío de los profesores de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal? El estudio del derecho era muy aburrido. Y estudiarlo, sobre todo cuando venía un codiguero y nos enseñaba cada artículo del código. Yo inventé un método que hasta ahora me sirve. Voy a estudiar el juicio de alimentos. ¿Para qué? Para que un niño nazca en una cuna y para que tenga leche. Me motivé y domino el juicio de alimentos. ¿Para qué estudiar el habeas corpus? Para sacar al ser humano del drama más profundo y para nunca tener que darle coimo a policía. Entonces siempre busqué el porqué de cada institución. Si tú encuentras el porqué, te da ganas. Mi padre decía, tú tienes que hacer lo siguiente. En Chiclayo hacemos caballitos de totor en las playas y además chupamos, tiramos trago como buenos. Entonces mi papá decía, tú tienes que lograr que cuando te digan, vamos a chupar, tú digas, no, déjame que yo quiero terminar haciendo mi caballito de totora. Si tú logras enamorarte de lo que haces en el sentido más noble, que es buscar para qué sirve, tú le vas a encontrar un sentido a todo. ¿Por qué la teoría del delito? Porque la teoría del delito me permite evitarle la cárcel a un ser humano, acabar con un drama humano y no tener que coimear a nadie. Yo nunca quise coimear a nadie. Si por algo me dediqué a todo lo que me dediqué, es que quizás por orgullo, no te voy a decir por honesto porque soy un ángel, yo no quería coimear a nadie. Entonces, para no tener que coimear a nadie, tenía que inventarme 1 millón de armas.
te cuento una y con esto termino. Había las sentencias y el juez decía, ¿y cómo es? ¿Con guitarra o con cajón? ¿Cómo con guitarra o con cajón? No, es que si tú me das tanto, es inocente, si tú me das tanto, es culpable. Ah, ya. Así es. Entonces yo venía, escrito 1, sentencia. Escrito 2, sentencia. Y arrancaba cada 15 días, cada 6 días. Escrito 899, sentencia. Me mandaba a llamar, oye, me decías, no voy a repetir las palabras que me decía, ¿cuántos escritos me vas a poner? 1.000.000, desgraciado, le decía, tu sentencia como se te dé la gana, que todo te voy a tumbar. Y el desgraciado me daba la contra y yo me rompí el alma y lo tumbaba, hasta que un día me dijo, Chino, ya no quiero pelear contigo. Así que así me motivé, mi querido Jerry. Bien, vamos ingresando a la fase final. Usted tiene un libro escrito justamente que hacía alusión al derecho penal y procesal penal en la perspectiva del abogado litigante. Y creo que gran parte de ellos son de las defensas que usted ha desarrollado en la práctica litigante, escritas y plasmadas en la literatura jurídica. La pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Cómo el doctor César Nakazaki enfoca su defensa penal? Esto como un consejo para los abogados que nos estamos iniciando, se están iniciando en este desafío de la litigación penal. Yo creo que es muy bueno ahora que se está trabajando el tema de la operación probatoria, que se está dando importancia a los hechos. Nosotros quizás nos cautivamos mucho con la teoría y nos olvidamos de los hechos, que si el common law los privilegia mucho. Tú tienes que entender el caso. Si tú no entiendes el drama humano que tienes al frente, no vas a poder encontrar jamás una buena defensa. Tú tienes que entender quién es el ser humano que vas a defender como víctima o como imputado. Tú tienes que entender qué pasó, tienes que comprender por qué pasó. Y solamente comprendiendo al ser humano y su contexto, su entorno, su vida, comprendiendo claramente el hecho, tú automáticamente en el derecho encuentras una primera idea. Recuerdo una señora que le decían la loca Gillette, porque ella iba a los mercados con una hoja de afeitar Gillette y desfiguraba a las mujeres, a las prostitutas, solo a las prostitutas. Entonces decían, pero eso es por qué. Recurro a un psiquiatra, a un psicólogo y me dicen, la madre de esta chica era prostituta. Entonces ella en cada prostituta castiga a su mamá. Entiendo el problema e inmediatamente sé qué doctrina debo buscar, qué parte del derecho debo buscar. Voy a discutir capacidad de culpabilidad, necesito medicina legal para ir a la psiquiatría criminal o voy al otro extremo. Donaciones electorales que hacen los políticos para financiamientos de campaña. Entonces, penetro. ¿Cómo es el financiamiento de campaña en los partidos políticos en el país? Y me ponía a pensar, Dionisio Romero, el dueño de banco que ahora su hijo acaba de donar, pero decía Dionisio Romero, los hombres más importantes del Perú no donan, nunca aparecen como donantes. Entonces empiezo a descubrir que en el Perú la cultura, la idiosincrasia hace que las personas donen con dos condiciones. No me revelas quién soy y no revelas cuánto he donado. Entonces entiendo que la donación electoral en el Perú es una donación simulada, condicionada por el donante, y que esa es una regla social, regla de adecuación social. A partir de ahí, saco mi derecho civil para explicar el contrato de donación simulado, que es un acto anulable, saco mi derecho administrativo y llego al campo penal a hacer una pregunta. Lavado de activos es lavar dinero. Ok, entonces hago la pregunta. ¿Uno lleva a la lavandería la ropa para regalarla o para que le den un servicio? Para que le den un servicio. Tú no llevas la ropa a la lavandería para regalársela al lavandero. Entonces los actos de donación
de transferencia de dominio no son lavado de activos. Y hay una demostración bien chiquita y potente. Ahora se amplía cada vez más los delitos fuentes, y no lo he visto en nuestros amigos de la asociación, todo amplía cada vez más los delitos fuentes, pero hay un delito que se dice patrimonial que nunca puede ser lavado de activos. Delito fuente, ¿cuál? La receptación. ¿Por qué? Porque esa es una transferencia. Y tampoco tiene origen ilícito, ¿no? Bueno, en la receptación tú recibes un bien robado. Ojo. No, le digo en el ejemplo que estaba planteando de la donación. Ah, por supuesto, por supuesto. No, y así vaya. Porque si un ratero te regala el dinero, yo soy un narcotraficante. Jerry, tú eres un súper abogado. Te quiero regalar 10 carros. Tú lo que haces es un acto de receptación porque estás recibiendo bienes ilícitos. De repente te los van a decomisar, pérdida de dominio. Pero lavado de activos no es. Las transferencias de dominio no son lavado de activos. Porque el lavado de activos, salvo que sea el autolavador, el lavado de activos lo que genera es, yo entrego bienes para que les den una apariencia de ilicitud y yo poder disfrutar lo que con el sudor de mi frente, entre comillas, he ganado. Entonces, lo que pretendo establecer es que tú tienes que comprender el hecho a plenitud, y comprendiendo el hecho a plenitud, tú vas a recurrir a las teorías, los argumentos, la jurisprudencia. ¿Y cómo hacemos para que el juez coma esto? Hace 30 años era buscando un gran libro. Tú buscabas el mejor libro y el juez decía, oh, Jacobs lo dice. Hoy día el juez no le interesa el libro. Lo que el juez necesita es que otro igual que él diga eso. Por eso es que hoy día es clave, conoce a quien defiendes, conoce su realidad, conoce el derecho, pero conoce a tu juez. Si tú no conoces a tu juez, no sabes cómo razona, cómo piensa, es imposible estructurar una defensa. Bien, para ir finalizando, usted aludía a libros y particularmente el libro del profesor Jacobs. ¿Cuáles son los autores que más han influido en el pensamiento del doctor César Nagasaki? Muchos. Uno particular, ¿no? Yo diría en derecho penal, Jeschek tiene gran influencia en mí. Hans Henrik Jeschek influye profundamente en mí, en menor grado, respetando, por cierto, influye en mí porque me permite comprender, ¿no? Sin discutir los aportes de Roxin, de Jacobs, influyen en mí. Silva Sánchez, con sus análisis sobre lo que significa el tiempo, o ahora cómo mitigar el dolor, tiene una gran influencia en mí. Zaffaroni la tenía, hasta antes de ser juez, pero un día vi cómo luchaban ahí por el tema de Zaffaroni, recuerdo en ese WhatsApp que tenemos, hasta pensábamos igual, lo que él pensaba coincidía, pero cuando él de alguna manera acepta estas sentencias condenatorias contra los militares y esa segunda, tercera cadena perpetua contra Vilela, ya cuando estaba una momia que había hasta que sacarlo para que no dé vergüenza, que si entendía o no, y decir que el genocida no es un ser humano, yo eso no lo entiendo. Yo en eso regreso a otro gran autor que influyó en mí, que es Carneluti, genio de genios, donde Carneluti en las miserias del proceso, él pone el capítulo 25, el juicio de las naciones de San Mateo, donde dice, venid benditos de mi Padre, porque me diste comer, me diste beber, porque estuve preso. Dice que cuando Carneluti lee ese pasaje, después de ser el abogado más brillante del derecho mercantil italiano, se convierte en penalista. Entonces ha habido muchos autores. Yo a los autores le digo mis amigos y compañeros, porque me acompañan todos los días en los casos, ¿no? Sería injusto porque estoy dejando de mencionar a muchos. Yo creo que todos son herramientas y aportan algo, pero dentro de los que podría citar, pero el abogado que más ha influido en mí es mi maestro. Él nunca escribió un libro, pero él con su testimonio de abogado me hizo amar al derecho y entender cuál es el rol de penalista, ¿no? Así que si alguien tengo que resaltar entre todos, es a José Antonio Santos Quisqueya. Bien,
Hace 2 días atrás nuestro ministro de Gobierno salió manifestando que habría que sancionar y reprochar socialmente y públicamente a los abogados que defienden a narcotraficantes, a presuntos asesinos y a presuntos violadores. Recuerdo una entrevista que vi en YouTube con la periodista Milagros Leiva, si mal no recuerdo, donde incluso a usted lo calificaban como el diablo, y usted lanzaba un argumento de que si el diablo hipotéticamente fuese ser humano, cabría asumir cualquier defensa y ser su abogado también de aquel. ¿Cuál sería la opinión que le merece respecto a esas afirmaciones? Bueno, primero que el ministro desconoce profundamente cuál es la razón del derecho a la defensa, incluso su fundamento. El derecho a la defensa es un derecho humano. Y si vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a las cuales entiendo no ha renunciado Bolivia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reduce a lo siguiente. Después de, espero, el último gran error de la humanidad, se sentó la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y pensó, ¿existen derechos que sean inherentes al ser humano por su sola condición de persona? Al final, Jerry, es la gran pregunta de siempre, entre justnaturalistas y positivistas, con nuevos nombres. ¿Los derechos los tiene el ser humano porque es persona o porque se los reconoce el Estado? Si la respuesta es porque se los reconoce el Estado, vas a hacer cualquier cosa. Pero si los derechos son tales porque eres ser humano o persona, jamás podrán ser desconocidos. Si al ministro lo orienta un buen ministro de justicia, le dirá, ¿tú quieres que les cortemos la cabeza a todos estos desgraciados? Sí. Bueno, para hacerlo en justicia tenemos que garantizarles un juicio justo o un debido proceso. Si tú quieres masacrar al delincuente, un debido proceso. Y en ese debido proceso, el primer componente es el derecho a la defensa. Donde hay defensa, hay debido proceso y toda condena está legitimada. Pero donde no hay debido proceso, porque no hay defensa, así lo metas preso al diablo, no va a estar justificado. Entonces, espero que haya un buen ministro de justicia que oriente a este ministro que tú me comentes. Bien, una última pregunta. La sociedad peruana y también la Sociedad de Abogados Internacional reconoce a su persona como uno de los más extraordinarios abogados litigantes que ha tenido el Perú, y particularmente el único que ha asumido la defensa de expresidentes. En ese sentido, ¿cómo quisiera que lo recuerden las generaciones venideras al doctor César Nakazaki? Yo te diría, en lo personal, como un buen hombre. Yo quiero pasar a la historia como un buen ser humano. Y en el rol de abogado, como sé que hay muchos jóvenes que a lo largo de los años me dicen, yo soy abogado por usted, poder ser un testimonio de lo que debe ser un abogado. Yo lo que me gustaría es que cuando digan, ¿cómo es un abogado de verdad? Así como yo buscaba y leía el alma de la toga de Osorio, los mandamientos del abogado de Couture, ¿no? Abogacía y abogado de José María Martínez Val, como ahora todo se graba, a mí me gustaría que vean estos videos en 20, 30, 50 años, mis juicios, y digan, ahí he visto un abogado de verdad. No sé si el mejor o el peor, pero digan, ese de verdad es abogado. Así me gustaría que me recuerden. Bien, infinitamente agradecido por la entrevista. Por la visita. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero le agradezco mucho. Muchísimas gracias.